Dios es maravilloso que nos permite usar este medio para encontrarnos y que nada nos impida el regalo y el privilegio de congregarnos. Esta tarde estamos revisando la Parashá Hayei Sarah, la vida de Sara. Y básicamente son los capítulos 23, 24 y 25 de Génesis. Yo tengo la pantalla aquí frente a ustedes y me parece una parashá. Espero que ustedes hayan disfrutado cada día desde el domingo pasado hasta ayer mismo el devocional diario, en la cual pues la parcelamos para que usted y yo podamos digerirla. Y me parece que esta parashá, no sé a ustedes, pero es muy llena de ternura, es muy familiar, es muy emotiva y contiene dos experiencias en la vida de todos nosotros. Cuando los actores aquí son Sara, Abraham, Isaac, Rebeca y el siervo de Damasco. Las historias que comparte esta parashá pues tocan el corazón de todos. Tocan dos momentos por los que la mayoría tendremos que pasar. Todos tendremos que pasar por la pérdida de un ser querido. Un momento muy emocional. Y contemplando la congregación, no tenemos ningún miembro de la congregación que yo sepa, cuando en algunas situaciones podría estar equivocado, que haya pasado por una viudez, por perder al cónyuge. Tal vez hay alguna excepción. Y son momentos muy duros. Y la otra experiencia muy sentimental, muy emocional, demasiado emocional, es la de encontrar una esposa, ¿verdad que sí? Qué interesante que nos lleve esta parashá, a revisar dos momentos emocionales tan diferentes. La pérdida de la esposa o el esposo, pero en este caso, para el tema de Abraham fue la pérdida de Sara. Y también el patrón maravilloso de la búsqueda de esposa para Isaac. Y nos ha dejado, espero, mucho en qué pensar, muchos ajustes que realizar. Y quisiera que la fuéramos revisando en las partes que me parece que desde la manera como el Padre habló a mi corazón quisiera que miráramos. Versículo 1 dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y dice, murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Hay allí algunas palabras tan especiales como hacer duelo por alguien tan amado como una esposa, a llorar por una esposa, a hacer duelo por una esposa. Y surge la pregunta, ¿cómo superar una pérdida? ¿Cómo poder superar una pérdida? Y pienso que la bendita gracia del Señor con nosotros es el regalo de tener la Torá. Porque teniendo la Torá, nosotros tenemos la instrucción desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por momentos tan particulares como dar a luz y antes de ello, pues, casarnos. Yo creo que teniendo la Torá,
y demos gracias a Dios y pidámosle al Señor que nos ayude a darle el valor que la Torá merece y requiere en nuestra vida. Teniendo la Torá, yo quiero decirte a ti y quiero decírmelo a mí mismo, el margen de error en nuestras vidas es mínimo. Piensa en esta palabra. Si yo obedezco la Torá, si yo amo la Torá, si yo respeto la Torá y si yo tomo los conceptos de la Torá y los patrones y modelos que la Torá me da y yo los sigo, el margen de error es mínimo. ¿Cuántos quisieran tener una vida con un margen de equivocación del mínimo? Levanten la mano. Todos queremos tener una vida con un margen de error mínimo. Y ese es el regalo de la Torá. Y miren una cosa, amados hermanos. Nosotros somos occidentales, nuestras naciones son muy jóvenes. Colombia es una nación joven. El mismo Estados Unidos es una nación joven. Pero cuando nosotros tomamos la Torá, nosotros tenemos una experiencia de más de 3.700 años en todas las áreas de la vida. Cuando nosotros abrimos de Berechit en adelante la Torá, tenemos un patrón de vida de una cultura milenaria de las pocas culturas antiguas que hoy están en pie. Pensemos en ello. Cuando el Padre nos da la Torá, nos da ese precioso modelo de una nación, de un pueblo que ha dejado un legado de 3.500, 3.700 años, cuyos matrimonios desde la Torá y muchos hasta hoy son exitosos, libres de divorcio en una gran cantidad, libres de muchas experiencias que son como una pandemia en Occidente. En cambio ellos, por la Torá, pues nosotros también podemos tener un margen mínimo de error. Y por eso abrir la escritura y amar la Torá es un regalo muy, muy maravilloso para nosotros, porque al tener frente a nosotros estas notas que son la historia de carne y hueso de hombres como Sarai, como Abraham, tenemos unos modelos de vida y por eso cantábamos hace un rato, Señor, haz mi carácter como el tuyo. Y estos dos puntos que quiero que enfaticemos esta tarde, el otro es un poquito más técnico y lo voy a reseñar, pero estos dos puntos, la presión de despachar a un ser que ha muerto y la emoción de unir nuestra vida maritalmente, requieren, aun cuando son tan emocionales, requieren del carácter. Y temprano quisiera como dar una definición de lo que es carácter, al menos carácter desde el punto de vista de la escritura. Y yo diría que el carácter es aquella marca que refleja nuestras decisiones únicamente guiados por la Torá, sometiendo nuestros sentimientos, por dolorosos e intensos que sean, casi poniéndolos bajo nuestros pies, para que solo la Torá sea el patrón, el template de conducta y de acciones pensando en el largo plazo. Porque muchas de las decisiones que tomamos en momentos muy emocionales, si no estamos sobrios, que es lo distinto a ebrio, y a veces estamos embriagados emocionalmente, sea porque perdemos un ser que amamos o porque anhelamos con todo el corazón unirnos a alguien. Y allí es donde se requiere que el patrón de conducta y dirección sea solo la Torá y nuestras emociones muy cuidadosamente sean puestas bajo los pies del Mesías, del Ruaj, para que nos aseguremos que el margen de error es mínimo. Es muy difícil
superar la pérdida de un ser que amamos. Es muy difícil. Creo que en algunos momentos yo he compartido a usted de cuando yo ministraba a un hombre muy especial que perdió a su hijo. Y él abrió su corazón conmigo y yo aprendí a entender los momentos emocionales por los que él pasaba. Perdió su hijo, una mujer ebria en un cruce de calle en Orlando, se estrelló contra su hijo murió, un joven que prometía futuro. Su padre tenía todas las posibilidades de educarlo y tenía el sueño con su hijo, pero su hijo murió en ese accidente. Y cuando el padre me daba la oportunidad de ministrarlo, él me decía, yo sé que usted me trata de ayudar, pero usted no me puede entender. Y si yo le pidiera a usted que me entendiera, entonces yo pediría que usted perdiera un hijo, porque sería la única manera como usted me entendería. Y es muy particular. Hay momentos de la pérdida de un ser querido que cuando uno se acerca a otra persona que está en un shock emocional, yo pienso que lo mejor que se puede hacer allí es dar un abrazo y quedarse en silencio. Y a veces usamos frases yo le llamaría de cajón, socialmente aceptables, lo siento mucho, sentido pésame. Y a veces hasta decimos no llores, Dios te va a consolar. Una cantidad de cosas que en ese momento la persona no está dispuesto a aceptar que nosotros le digamos nada. Porque lo primero que ocurre cuando tenemos una pérdida, en este caso, de alguien tan cercano y tan íntimo, es todo lo contrario, es un sentimiento de negación. Y decimos, no ha muerto, nos resistimos a aceptar esa pérdida. Y es como la primera reacción, negación. A veces podemos tener enojo guiado hacia Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tú no estuviste allí? ¿Por qué tú permitiste que este carro accidentara y matara a mi hijo? No puede ser, Dios. ¿Dónde estás tú, Dios? Luego esa emoción puede pasar a la culpa. No hice lo posible por ayudar a esta persona. No le di todo el amor que quería. No, tantas cosas que ocurren ante la pérdida de un ser querido. Hay muchas personas que nunca superan la pérdida de un ser querido. Nunca la superan. Hay personas que nunca pudieron volver a confiar en Dios y están resentidos con Dios porque alguna persona por el que oró pasó por todas las etapas de un cáncer y finalmente murió y no pueden perdonar a Dios. Y es muy difícil y también muy imprudente que nosotros juzguemos de alguna manera a una persona que se está expresando con tanto dolor en sus emociones. Como ya se lo decía al comienzo, es mejor callar, es mejor acompañar en silencio. Lo mejor que podemos hacer es hacerle sentir que estamos allí a su lado. Y como dice la escritura en Eclesiastés 7, del 2 al 3, la escritura dice que es mejor estar en la casa de luto que estar en la casa de banquete. Yo pienso que una persona que ha sido consolada en un momento de duelo nunca olvida eso. Yo pienso que en los momentos gloriosos mucha gente puede estar al lado tuyo, pero cuando tú estás partido y alguien está al lado tuyo, jamás olvidamos ese momento. Cuando alguien vino y me abrazó una noche en medio de un momento muy doloroso para mi vida, esa persona, yo nunca olvido lo que él hizo por mí, cómo me acompañó. ¿Sí? Por eso la escritura dice que es mejor estar en la casa de luto que en la casa de banquete. ¿Sí? Y hay un modelo en la escritura que está en segunda de Samuel 12, 21 al 23, que quisiera si lo leemos. Yo lo tengo aquí, segunda de Samuel 12, 21 al 23. Si alguien lo puede encontrar rápidamente, puede ser Anderson, puede ser Iván, puede ser cualquiera de ustedes que lo tenga y abre su micrófono y me dice, yo, pastor. Yo, pastor.
Eso, el mismo. Segunda de Samuel 12, 21 al 23. Bien vocalizadito, despacio. Sus cortesanos le preguntaron, ¿por qué ha actuado usted de esa manera? Mientras el niño vivía, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que ha muerto, se levanta y come. Él respondió, mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba porque pensaba, ¿quién sabe si Hashem tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que está muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo iré a él, pero él nunca volverá a mí. Bueno, aquí hay un ejemplo escritural de la Torá de cómo cerrar un duelo, porque los duelos, en primer lugar, hay que vivirlos. Decirle a una persona, no llores, consuélate, no es correcto cuando está expresando su duelo, porque los duelos hay que vivirlos, pero también los duelos hay que cerrarlos. Hay que saber cerrar los duelos. Y el rey David nos da un modelo aquí muy especial. Dice, cuando el niño estaba enfermo, yo ayunaba. Y el rey David estaba tirado en el piso ayunando por el niño. Pero qué hermoso, cuando él se dio cuenta que el niño estaba muerto, dijo ya, no puedo hacerlo volver. Ya no puedo hacerlo volver. Tengo que en el tiempo indicado cerrar este duelo. Dice, ¿podré yo hacerlo volver? No. Más bien, él no volverá. Y ese ya es cerrar el duelo. Esta persona no volverá. Tendré que aprender a vivir sin ella. Y más bien yo entiendo que yo voy a él. Pero nosotros desde la Torá tenemos el regalo de la esperanza que tenía Marta, que la expresó en Juan 11, 24, cuando dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esa es una manera de cerrar el duelo en el tiempo indicado. Necesitamos pasar por todos los estadios emocionales de la pérdida de un ser tan especial como un hijo, como una esposa, como un esposo. Pero tiene que llegar el momento en que cerramos el duelo, consolándonos en la esperanza de la resurrección. A mí me parece que esta parachá deja muchas enseñanzas prácticas. A veces nos profundizamos en las enseñanzas del hebreo, pero la doctrina no tiene mucho valor si no la podemos aplicar en la vida diaria, en la vida práctica. Ahora, dice que él fue a hacer duelo. Dice que él fue a llorar a Sara. La escritura nos está diciendo maneras correctas de hacer un duelo. Pero obviamente, mientras hago el duelo, hay decisiones que tomar, y esa es otra enseñanza que espero que ustedes hayan leído en la Parachá, y es que pues había que sepultar a Sara, y entonces había que tomar algunas decisiones, y obviamente esto también incluye pues que hagamos planeación a mediano y corto plazo, porque necesitamos saber dónde vamos a sepultar a los que amamos. Y es hermoso que desde la Torá aprendamos el valor de la sepultura, porque la escritura dice que el polvo vuelve a la tierra. El mundo moderno nos ofrece el marketing de la cremación, pero el principio hebreo es el principio de la sepultura, para que el polvo vuelva a la tierra. Es el principio de la escritura. Entonces, bajo esa premisa, Abraham no solamente estaba haciendo duelo, no solamente estaba llorándola, sino que estaba enfrentándose a la realidad de que ella se descomponía. Y entonces hubo que tomar una decisión tan cara. A él le salió carísimo eso. Le costó un dineral y le costó ser sabio para tomar una decisión bajo dos premisas. Número uno, no puedo ser manipulado por mis emociones. Tengo que pensar en el largo plazo,
tengo que tener discernimiento y no puedo hacer alianzas con incrédulos ni siquiera en este momento. Y fíjense que en el versículo 4, estoy aquí, lo tengo en verde, dice, extranjero y forastero soy yo entre vosotros. Y estaba nada menos que en el territorio de Het, los hititas. Y la pregunta es, ¿quién era Het? La única manera de saberlo es yendo a la escritura. Y él le dice a este pueblo de Het, dadme propiedad, o sea, véndeme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta delante de mí. Y respondió Het a Abraham, y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. La verdad es que si miramos un poquitico quién era Het, más adelante en la parashá que viene en estos días de Toldot, vamos a ver la opinión que tenía Lea. No, perdón, la misma Ribca acerca de las hijas de Het y la preocupación de ella como madre para que Jacob jamás se casara con una hija de Het. Esaú a cambio se casó con mujeres de Het. Y la escritura dice que este príncipe le dice a Abraham, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Realmente ellos no tenían mucho contacto. Entonces, esa expresión no era una expresión verdadera. Esa expresión era una expresión hipócrita. Esa expresión era una expresión lisonjera. No sé si todos sabemos cuál es la definición de la lisonja. Pero la lisonja es una alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien. Grabémoslo en el corazón. La lisonja es una alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien. Yo pregunto, ¿cuál es la razón para que alguien que te acaba de conocer se exprese de una manera exagerada acerca de ti, tus dones, tus habilidades, tu conducta? No es razonable. Y eso es lo que está pasando aquí con Het. Está lisonjeando a Abraham en un momento de mucho quebranto. Y ese fue un momento muy particular en la vida de Abraham, porque lo que quería Het no era que Abraham comprara una tierra. Lo que Abraham escuchó fue, eres un príncipe en medio de nosotros. No tienes que hacer otra cosa que tomar cualquier terreno y sepultar a tu muerta. Aquí le está diciendo, lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta, a tu muerta. O sea, dice, ninguno te negará su sepulcro, ninguno te impedirá que entierres a tu muerta, pero eran enemigos. ¿Cómo alguien puede lisonjear a otro en un momento tan difícil? Bueno, si de verdad él era un príncipe entre ellos, ¿cómo luego le pide el precio que le pide por la tumba? Porque fue un precio que espero que ustedes hayan leído en el devocional diario. ¿Cuántos salarios mínimos le tocó pagar a Abraham por esta tumba? Entonces, no era una expresión honesta. Eres un príncipe entre nosotros, pon a tu muerta. Ya era perceptible que el temor de Israel era evidente en medio de los que no eran del pueblo de Israel, y que todo el propósito de los enemigos de Israel siempre es borrar a Israel, y este era un testimonio hacia el futuro hasta hoy.
de que existió un hombre llamado Abraham, de que existió una mujer llamada Sara, de que existió un hombre llamado Isaac, Jacob, de que existió un hombre llamado José. Y ese testimonio hoy existe en la cueva de Macpela, en una ciudad al sur de Israel que se llama Hebrón. Ustedes, si saben las noticias, la UNICEF, una organización de las Naciones Unidas para la cultura y la educación, supuestamente para la cultura y la educación, dice que esa tumba no es de Israel. Sin embargo, ahí está el testimonio. Entonces Abraham estaba tomando decisiones con base en ese testimonio, de que sí hay un lugar histórico, de que hay un lugar geográfico, y aun cuando dolía el momento y no se podría dejar presionar, él tomó decisiones sabias. Él no dejó que le regalaran el sepulcro, porque si él hubiera dejado que le regalaran el sepulcro, por supuesto, hoy Israel no tendría el testimonio de 3000 años de posesión de la tierra prometida. Y si teniéndolo, las Naciones Unidas en alianza con el pueblo palestino quieren hacer eso, ¿cómo sería si no existiera el documento y el lugar? Entonces, aquí se nota un tremendo discernimiento de Abraham. No sé si recordamos la historia de Israel cuando regresó de la cautividad babilónica y estaban bajo Esdras y Nehemías reconstruyendo el templo. Después de que las 10 tribus del norte fueron exiliadas, desterradas, los asirios trajeron gente de Asiria a lo que se llamó Shomrón. Shomrón, su nombre es Samaria. Y lo que hacía el rey asirio al conquistar un territorio era sacar a la mayor cantidad posible de gentes y traer gente a Siria a vivir ahí. De tal manera que el propósito era borrarlos del mapa. Y entonces ocurre que él trae de una población asiria llamada Cuta. Eso está en Segunda de Reyes 17, 24 al 29. Trajo a los habitantes de Cuta. Y ellos obviamente establecieron relaciones y se casaron con los pocos de las 10 tribus del norte que quedaron allí, porque el propósito era la mezcla que permitiera, por un lado me llevo a la mayor cantidad de gente y por otro lado la poquita que queda la mezclo, y de esa mezcla existen los samaritanos. O sea que los samaritanos realmente no son de Israel. Aun cuando honran la Torá y respetan algunas cosas, ya para el tiempo de Jesús, cuando Jesús está hablando con la samaritana en Juan 4:22, él le dice, ustedes adoran lo que no saben. Porque recordemos que en Samaria habían quedado asirios de Cuta y habían quedado los descendientes de Jeroboam, que habían levantado altares, instituido sacerdotes. ¿Por qué estoy contando esto? Porque cuando Israel vuelve del cautiverio, los samaritanos le dicen a Esdras, nosotros edificaremos el muro junto a ustedes, porque nosotros también tenemos parte aquí. Y fue un momento muy importante cuando los líderes de la restauración dijeron, no, ustedes no pueden edificar con nosotros. Ustedes hablan un lenguaje como si fueran gente de Torá, pero ustedes no son gente de Torá. Usted no puede edificar junto a mí. Nosotros vamos a edificar solos. Y eso fue exactamente lo que hizo Abraham. No, yo tengo que comprar un territorio. No puede ser que me quieran tanto como para regalarme esta tumba que vale más de 400 ciclos de plata y me la están regalando. No puede ser verdad tanta belleza. Y es en esos momentos de dolor, de presión, donde el carácter, las promesas, el pacto, el testimonio y lo más hermoso, la esperanza de la resurrección de los muertos, tiene que estar gobernando nuestra mente. Eso se llama carácter.
Carácter es poder tomar decisiones sometiendo los sentimientos, no importa qué tanto mis emociones estén conmocionadas, valga la redundancia, yo tengo que pensar en términos de futuro, yo tengo que pensar en términos de Torá, yo tengo que pensar en términos de mi llamamiento, quién soy yo, a qué me llamó el Señor. Entonces dice aquí el versículo 20 para cerrar esta parte. Quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión. Subraya en su Biblia una posesión. Ese es un enclave de Israel. Es un territorio en medio de otro territorio. Alrededor lo que hay son vecinos palestinos. Pero ese lugar tiene una bandera de Israel. Quedó en posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Porque se firmó la escritura, porque hubo testigos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza práctica aquí, hermanos? Las voy a enlistar despacio. La importancia de tomar decisiones bajo el patrón de la Torá. La importancia de tomar decisiones con base en el largo plazo. La importancia de no dejarnos presionar por las circunstancias. La importancia de tener en mente que nosotros estamos bajo un pacto, bajo unas promesas. Eso es muy, muy importante. La importancia de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Porque si Abraham hubiera aceptado ese regalo, él estaba haciendo una alianza peligrosa. Ahora, ¿cómo aplicaríamos esto en el mundo de nuestros negocios, las sociedades que hacemos? Y era un momento tan crítico como la muerte de un ser querido. Entonces, varias enseñanzas. Pasemos los duelos, cerrémoslos, dejemos que duren. A veces algunos duelos duran 3 años, 4 años. Si se pierde un hijo es más largo que si se pierde una esposa, un esposo. Algunas personas que no saben cerrar sus duelos terminan enfermos. Hombres o mujeres que terminamos con algún nivel de enfermedad porque no supimos pasar un duelo. Entonces es muy hermoso tener este referente de la Torá para que podamos tomar decisiones aún en momentos tan cruciales como el de perder a alguien tan hermoso como una esposa. Llegará el momento en que cualquiera de nosotros estará en una situación de estas y tenemos allí 3.700 años de Torá para que tomemos decisiones con el modelo y experiencia de otros que todavía se sostienen en pie. Pienso que este capítulo deja esta tremenda bendición. Y viene el otro, capítulo 24. Aquí lo tengo. Y este es excepcional, porque no se sabe qué es más difícil, si perder a alguien que amamos y con el que convivimos, o escoger a alguien equivocadamente por el resto de la vida. No se sabe qué es más difícil y no se sabe qué traiga más consecuencias delicadas. Esto en el capítulo 24 dice: Abraham ya era viejo. Dice bien avanzado en años. Hachén le había bendecido. Y entonces, si están mirando la pantalla, coloqué en color violeta todo lo que tiene que ver con esta parte. Abraham le dijo a su siervo, a un criado, el más viejo de su casa, y coloqué en negrilla, era el que gobernaba todo lo que tenía Abraham. ¿Cómo piensan ustedes que era la hacienda y la herencia de Abraham antes de morirse? Para que tuviera un siervo como el hombre de Damasco, y que era el que gobernaba todo lo que tenía. ¿Qué tipo de administrador sería este hombre? ¿Y qué tipo de administrador sería para que Abraham le encargara algo tan precioso como lo que le comisionó hacer? Y me gustaría que todos, aquí hay abuelos,
Levanten la mano los abuelos. Bueno, ya nos casamos, espero que la decisión esté siendo bien sustentada por el Padre, que el Padre esté haciendo sanidades profundas. Pero nosotros que ya pasamos por ciertas etapas de la vida cuando no teníamos al Señor, cuando seguimos la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres y tomamos decisiones sentimentales matrimoniales, pues tal vez hay cosas que por la gracia de Dios vino el Señor a sanar y a restaurar. Pero me parece que este es un hermoso patrón para ser consejeros de los hijos que aún no se han casado, o es un hermoso patrón para orar y educar a nuestros nietos, porque si hay una decisión emocional donde se cometen tantos errores, es en la decisión de escoger cónyuge, porque seguimos un patrón muy occidental y este patrón de la escritura es maravilloso. 3,700 años de historia uniendo parejas de éxito. Entonces, esta es una historia tan especial. Miren, este par de personajes, Abraham y Rivka, jamás fueron a un happy hour. No tuvieron ni uno. Isaac y Rivka no fueron a ninguna cita solos. No fueron a ninguna cita solos. Creo que Isaac nunca le pudo mandar flores de esos ramos extraordinarios con los que pensamos impresionar. Nunca tuvo cómo mandar flores. Es más, nunca tuvo una chaperona porque no la necesitó. Este fue un encuentro matrimonial espectacular. Y fue comisionado al siervo Damaseno. O sea que el siervo fue el que trajo la esposa para Isaac. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes aceptarían que el mejor mayordomo de su padre les trajera a la novia? A ver, piensen en ese cuadro. No hubo citas, no hubo idas a cine, no, nada. Pero levantaron un matrimonio maravilloso. Y miren aquí estos detalles que quisiera mostrarles. Dice que este siervo recibió una comisión. Es subrayado aquí con color rojo y en negrilla las veces que aparece la palabra mujer. Y hay otras 3 como doncella y como virgen, pero la palabra mujer aparece por todas partes aquí. Por todas partes. Sería bueno contar las veces que aparece la palabra mujer. ¿Por qué? Porque será todo lo que un hombre necesita una mujer. Es todo. Yo lo único que necesito encontrar es una mujer. Con la tecnología moderna, cuando uno está haciendo un search para encontrar algo, uno tiene la opción de hacer filtros. Entonces aquí vemos que más que una mujer, este hombre necesitaba otras características en esta persona para que la decisión fuera correcta. Porque es que la atracción de una mujer hacia un hombre o viceversa no son suficientes para encontrar la esposa correcta. Muchas veces uno ve personas que simplemente se atrajeron, pero las decisiones no fueron correctas. Entonces dice que le comisionó a este siervo y le dijo: juraméntame por Achén, versículo 3, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Bueno, vamos haciendo aquí el filtro. El padre tenía un hijo de cerca de 30 años y está dando instrucciones para encontrar la esposa para este hijo. Primero, no puede ser una cananita. Y le dijo: júrame que no
tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Ahora me llama tanto la atención la confianza entre el padre Isaac, en este caso Abraham, Isaac, y la confianza de Abraham en el siervo y la dependencia tan tremenda de Isaac en su padre. Porque en el mundo moderno, un hombre de 30 años es más discípulo de Google que del papá. Pero aquí había un hijo de 30 años que confiaba en el padre de una manera tan preciosa. Número uno, no tomes para mi hija mujer de las cananeas. No. Tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado dice, wow, qué tarea. Y quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Yo le pregunto a todos los que estamos aquí que hemos recibido la bendición de la Torá y que la Torá ha restaurado nuestras vidas, ha mejorado nuestros matrimonios, nuestros hogares, a los que hemos tenido ya días caminando con el Señor y el Padre nos ha dado el constituir un hogar, una pareja, un matrimonio, hijos, nietos. Nosotros quisiéramos que nuestros nietos se casaran al estilo que lo hicimos nosotros. La respuesta es no. Y esa debe ser tu oración, hermano. Y tu administración, porque él usó a su siervo. Dijo, aquí hay una acción administrativa, que mi hijo jamás vuelva de donde yo vengo. O sea, tiene que ser nuestra oración, hermanos. Y al mirar a nuestros hijos y al saber de dónde el Padre nos sacó, nuestra oración y aún nuestras acciones deben ser que mi hijo jamás vuelva al lugar de donde yo salí. Y le dijo muy firme, guárdate que mi hijo nunca vuelva allá. Esa debe ser nuestra oración con nuestros hijos. Guárdate que nunca vuelva allá. Sigue aquí la escritura. Abraham le dijo, guárdate, pero en el versículo 7, esto es maravilloso. El versículo 7, Abraham hace una afirmación, dice, Achén Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, o sea, de allá, de Aram, y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Hermanos, los que estamos bajo el pacto, los que estamos bajo las promesas, los que hemos visto que el Padre ha enviado su ángel en muchos momentos de nuestra vida, clamemos por la intervención de Dios para que nuestros hijos encuentren la persona correcta desde la perspectiva de la Torá. Y él sigue preguntando, y si la mujer no quiere venir hasta aquí, entonces Abraham le dice, no, también hay para eso, hay provisión, pues eres libre del juramento. Pero le dice, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Qué confianza la de Abraham en el siervo. Entonces el criado puso la mano debajo del muslo, bueno, este es un pacto, y entonces se fue con 10 camellos, etcétera. Esa parte la hemos estudiado otros años, pero me llama la atención el versículo 12. A ver, Germán Andrés, que te veo aquí frente a la pantalla. ¿Quieres leer el versículo 12, por favor, hasta el 14? Claro que sí. Y dijo, oh Hashem, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de la ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. ¿Hasta el 14, pastor, dijo? Hasta el final del 14. Ok. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Me parece precioso esto porque vemos que Abraham había hecho un discipulado muy especial en la vida de su siervo. Su siervo era un hombre de Dios, aun cuando era de Damasco.
Pero este hombre le está diciendo al Señor, dame tener hoy buen encuentro, haz misericordia con mi señor Abraham. Este hombre amaba a su señor, pide por misericordia y pide que el Señor le dé un buen encuentro y hace una oración muy particular. Señor, que la doncella a quien yo dijere esto y aquello y me dé de beber a mí y le dé de beber a mis camellos, me dé la señal de que tú me has hecho misericordia en mi viaje y a mi Señor. Y qué precioso el 15 hasta el 20. A ver, no los veo aquí a todos, no los veo aquí a todos. Simplemente lean en la pantalla. A ver, de Felipe, por favor. Lee, está en amarillo, lee ahí en amarillo. O sea, El aquí 15 hasta el dice, final. sí, señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Gracias, Felipe. Qué poderosa la oración de este siervo. Qué respuesta preciosa. Como dice la escritura, antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún claman, yo habré oído. Porque tal como él oró, confiando en la misericordia de Dios para Abraham, tal como la señal que él le puso a Dios, qué comunión la que este hombre tenía. El Padre le responde, ¿sí? Pero me llama la atención que he llenado de rojo todo mi capítulo 24, donde aparece la palabra doncella, mujer y virgen, porque mujer puede encontrar alguno. Es sencillamente fácil encontrar una mujer, pero la petición que este hombre hizo fue una petición muy específica. Él hizo un filtro muy especial y muy maravilloso en esta búsqueda de Google. Primero hizo un filtro en su oración, ¿cierto? Y Dios le respondió, más que una mujer, él estaba buscando algunas características particulares y Dios respondió, le dio conforme a la petición de su corazón. Él dijo, la mujer que me pida, que me responda que me da de beber a mí y que me diga que da de beber a mis camellos. Qué clave tan tremenda la que este hombre buscó. Bueno, si leímos la Parashá, sabemos que aproximadamente la distancia entre Hebrón, desde donde vino el siervo, hasta Irak, es una distancia de 1000 kilómetros. ¿Se imaginan 10 camellos después de 1000 kilómetros de recorrido? La sed que tenían esos 10 camellos. Y la mujer dio de beber a los 10 camellos. Esto implica 135 a 200 litros de agua por camello. Ahora, yo imagino que ella estaba con sus siervas, aun cuando la escritura no lo dice, pero ella tenía también doncellas. Me muestra el carácter de una doncella. Una doncella en la escritura es alguien que sirve. Es una niña jovencita entre los
12 y los 15 años, no llega a los 18, pero que sirve. Tenía un carácter tremendo para haber dado de beber a 10 camellos. Multipliquemos 150 litros de agua por 10. Esa mujer hizo un trabajo gigantesco. Esa mujer tiene el carácter de Proverbios 31, de mujer virtuosa. Pero me llama la atención poderosamente la oración del siervo. El siervo estaba maravillado de ella, callando para saber si Achén había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, bueno, viene toda esta maravillosa historia. Él le pone un pendiente en la nariz y ella sale corriendo a hacerle saber a su madre y a su padre, y allí pues invitan a este siervo a comer con la familia. Esta es una parashá maravillosa porque es muy fácil de leer. Es una historia preciosa, de esas historias que a todos nos gusta escuchar. Pero cuando Labán lo invita en el versículo 31, le dice: ven, bendito de Achén, ¿por qué estás fuera? Este hombre, siendo el siervo, era muy atractivo. Ven, bendito de Achén, ¿por qué estás fuera? Y entonces Labán desata los camellos, les da paja, les da forraje, les da agua, lava los pies de él y de sus acompañantes. Recordemos que eran 10 camellos. Y me llama tan preciosa la atención el versículo 34. Le ponen delante que comer. Una jornada tan tremenda, no me imagino que la hicieron en un solo día, pero tenía que estar agotado, y le ponen de comer y él dice: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y antes de comer, volvió y repitió toda la instrucción: yo soy criado de Abraham, Achén ha bendecido mucho a mi amo, él se ha engrandecido, le ha dado ovejas, plata, oro, siervos, siervas, camellos, asnas, y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. A ver, hermanos, él estaba a 1000 kilómetros de distancia de su siervo, de su amo. Él podía cambiar la versión, él podía expresarlo en otros términos. No, no lo hizo. Él no se exaltó en ningún momento. Él dijo: yo soy el siervo de mi amo. Esta es la comisión de mi amo. No puedo tomar para mi amo, para el hijo de mi amo, mujer de las cananeas. Tengo que ir a la casa de mi padre, mi parentela. No tomarás mujer para mi hija, para mi hijo. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, de esta clase de siervo? Era un verdadero discípulo. No exaltó su título, simplemente habló de su amo. Aquí hay unos modelos y unos patrones hermosos del carácter de un hombre, del carácter de una mujer. Irás a la casa de mi padre, a mi parentela, tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: qué sincero, qué honesto, qué vulnerable. Yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él respondió: Achén, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. La promesa de Abraham, la que Abraham le repitió al siervo, el siervo la repitió textualmente. Ese es un discípulo, ese es una persona enseñable, esa es una persona que está en un lugar para ser enseñado, para ser formado, y dice: en cuya presencia han dado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre, entonces serás libre de mi juramento. Cuando haya llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente, y vuelve y cuenta su oración. Y dije: Achén, Dios de mi señor Abraham, qué sencillo hombre, qué humilde. Vuelve y cuenta su oración. Es un hombre que valora el testimonio. Si tú prosperas ahora mi camino,
les está repitiendo ahora cómo él oró. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, peticiones muy claras, la mujer para mi Señor, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiese, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó a Chen para el hijo de mi Señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, estaba sorprendido que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber, y está repitiendo la historia. Bajó prontamente su cántaro y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber, y bebí y tomó y dio también de beber a mis camellos. Qué precioso, no puedo comer. Primero tengo que saber por qué estoy aquí, soy un siervo fiel. Y entonces, pues, la familia de Ribca, versículo 50, Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Achén ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Ribca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de su señor, como ha dicho Achén. Subrayen ahí, hermanos, las oraciones del siervo, las instrucciones de Abraham, las características por las que oró el siervo, y entonces, qué precioso, hay un milagro. He aquí, no podemos decir ni bien ni mal. Esto ha salido de Achén, así se construye una acción milagrosa. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Achén. Precioso el versículo 52. Miren qué hombre había formado Abraham. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en la tierra ante Achén, adoró y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, y dio a Ribca cosas preciosas, a su hermano, a su madre. Comieron, bebieron, y los varones que venían con él, al menos eran 10 camelleros, durmieron. Levantándose de mañana, miren esta diligencia de este siervo: envíame a mi señor. Inmediato, envíame a mi señor, vine por una misión. Y dice aquí, entonces respondieron su hermana y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días. Claro, era un asunto afectuoso. ¿Cómo se va así de esta manera nuestra hija? Después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Achén ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Entonces respondieron, llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y había escuchado de primera mano el testimonio, había escuchado la oración del siervo, había escuchado el testimonio que él le contaba a su familia, y allí ella captó que vino este siervo para darle un esposo. Entonces dice la escritura, llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Nunca lo había visto. Y ella respondió, sí, iré. ¿Qué piensan de este noviazgo, mis hermanos? Sí, iré. Después de unas acciones tan portentosas, después de unas señales tan maravillosas, después de unas oraciones evidentemente respondidas, ¿qué más se necesitaba para entenderse que aquí había un modelo de una mujer para un modelo de un hombre de Dios? El versículo 62 dice, venía Isaac del pozo del viviente, quien me ve, porque habitaba en el Negev. Había salido Isaac a meditar al campo, teniendo ahí su tiempo a solas, a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos, miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, vio a Isaac y descendió del camello,
porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado respondió, este es mi señor. Este no es Abraham, este es Isaac. Y claro, el siervo ya sabía que Abraham iba a morir y ahora de una manera natural y sencilla, este siervo ya estaba haciendo una transición en su corazón. Este es mi señor. Y entonces tomó el velo, se cubrió. El criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda, tomó a Rebeca por mujer, la amó, se consoló después de la muerte de su padre. ¿Cómo encontró Isaac una esposa? ¿Qué podríamos sacar de esta historia? ¿Cómo se encuentra una esposa? Bueno, siendo completamente sujetos, en este caso, a Abraham como su padre. Hay una relación poderosa entre Isaac y Abraham. Y aun cuando Isaac tenía 30 años, ¿cómo encontró esposa siendo sujeta a su padre? Porque hay algo que es hermoso en la vida y es la experiencia de las canas. Por eso la escritura y la cultura de Oriente enseña a honrar las canas. ¿Cómo encontrar una esposa? Primero, estando completamente sujeto a su padre, cuando ya tenía más de 30 años. ¿Cómo encontrar esposa? Dependiendo de la providencia del Eterno, dependiendo completamente del siervo de Abraham. El siervo siguió instrucciones. El siervo buscó a Dios. El siervo esperó en Dios. El siervo actuó con diligencia. El siervo cumplió la comisión. Y yo digo, no hubo ninguna acción almática, carnal. No hubo citas a solas. No hubo noviazgo largo. No hubo acciones románticas al estilo de Hollywood. Pero lo que sí pasó, Isaac, el hijo de la promesa, número 1, tomó a Rebeca por mujer. Número 2, la amó. Número 3, se consoló. Y mediante esa acción preservó la herencia de la promesa. Porque el padre le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Si Isaac no hubiera sido guiado por el Ruach, si Isaac no tuviera la Torá en su corazón, si Isaac no conociera la promesa, si Isaac no entendiera el pacto, si Isaac hubiera actuado como actuamos sin la Torá, la herencia espiritual de Abraham, lo más posible se hubiera pervertido. A mí me parece precioso. No hay mucho esfuerzo para enseñar esta paracha. Es demasiado vívida, demasiado amorosa, demasiado tierna. Es realmente preciosa. Y me parece que los padres y los abuelos debiéramos contar una y otra vez esta historia a nuestras hijas que estén solteras, a nuestros nietos, pensando en la congregación, pues la mayoría de nosotros, gracias al Señor, somos una congregación tan familiar, tan familiar. Ya todos los hermanos en la congregación tienen sus hijos. Aquí hay un patrón hermoso. También algunos hermanos en la congregación tienen sus nietos. Y esta es una maravillosa oportunidad para orar como Abraham, que mi hijo no vuelva al lugar de donde yo salí. Que mi hijo encuentre una mujer de Dios. Que mi hijo viva conforme a la Torá.
que mi hijo no se una en yugo desigual con los incrédulos. Que mi hijo piense en el largo plazo. Que mi hijo preserve la promesa de la que somos herederos. Ahora, creo que lo vimos en el material, los que lo leyeron, pero me gustaría usar aquí la herramienta para revisar 3 palabras: mujer, doncella y virgen, porque como lo dice el material, en Isaías 7:14 hay una profecía que dice: el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y los judíos pretenden negar el nacimiento virginal del Mesías desde Isaías 7:14. Y ellos dicen que la palabra virgen a la que se refiere Isaías 7:14 se refiere a una muchacha, pero no a una virgen. Y algunas veces avalados por el conocimiento del hebreo y de alguna forma deliberada, pues usan estos argumentos para con aquellos que no tenemos la bendición de ser pues conocedores del hebreo, pero gracias a Dios por las herramientas. Y me gustaría que miráramos aquí rapidito las palabras, ¿sí? Aquí voy a poner en la pantalla la palabra mujer. Mujer está aquí y es una isha. Es interesante que en hebreo el femenino se forma del masculino. Usted que es varón, usted en hebreo es un ish, pero la mujer es una isha. Entonces, vieron que resalté muchas veces la palabra isha, mujer, en español. Y en español, hebreo, perdón, la palabra es isha. Ahí lo están pronunciando mejor que yo, isha, isha. Y esto está en el diccionario Strong y aparece como mujer, como mujeres, como esposa, como la mujer de, como hembra, las mujeres, etcétera. Y esta es una palabra muy diferente a esta otra que voy a poner ahora aquí. Y esta es una niña. Y la palabra para niña es nahará, nahará. Y esta significa doncella, significan criadas, por eso era una doncella que servía, era una criada, era una muchacha, era ella, jóvenes, y se refiere también a niñas. O sea que podríamos mirar que esta mujer, en el caso de Ribca, no solamente era una mujer, sino que era una niña sujeta a sus padres que hacía labores de la casa. Por eso en su entereza femenina, ella pudo darle de beber a tantos camellos. Pero la otra palabra, y qué hermoso que las 3 palabras aquí en este capítulo 24 se usan y se interconectan. Y esta es la palabra que estoy poniendo aquí para virgen. Virgen, vírgenes, doncella, doncellas. Y esta es una betulá. Fíjense que la oración del siervo fue por la mujer para el hijo de su señor. Pero él oró
por estas tres características. Y cuando él la encuentra, dice que era una doncella a quien no había conocido varón todavía. O sea que este es un argumento idiomático para que en aquellos momentos cuando estamos compartiendo a alguien las raíces hebreas de la fe, tengamos maneras de dar testimonio reverente, pero también de demostrar con la escritura, que la escritura está desde la Torá hasta el Apocalipsis, tiene una integridad textual, tiene una coherencia maravillosa, que la palabra ha sido inspirada, que la palabra no es una fábula, que la palabra es eterna. Pero quedémonos en esta tarde para que oremos, meditando en el carácter de nosotros como hombres y mujeres en momentos de dificultad o en momentos de mucha emoción. Repito lo que he pensado en este día acerca del carácter. El carácter es aquella capacidad de tomar decisiones bajo el patrón de la Torá, colocando nuestras emociones sujetas a los pies nuestros y de la Torá. Nunca tomemos decisiones guiados por la presión de las hormonas en el caso de los solteros, la presión de la sociedad que te dice te estás quedando. No. Encontremos una mujer de Dios de manera correcta. Guiemos a nuestros hijos a encontrar bajo estos criterios a una mujer como Ribca, que le correspondió el honor y el privilegio de demostrar antes de que ocurriera cómo sería el estilo de la madre de Mashiach. Porque cuando Isaías 7:14 usa esa expresión, está hablando de esta clase de mujer tan preciosa como la matriarca Ribca. Librémonos de la falta de discernimiento, discernamos cuando hay lisonja, no caigamos en esas trampas. Miremos a nuestro pacto, las promesas y el plan de Dios para nuestra vida. Tenemos mucho por delante. Vamos a entrar a tiempos de dificultad donde se hará imprescindible vivir por las promesas, vivir por el pacto, vivir por la herencia que el Padre ha depositado en nuestro corazón. Vamos a orar por ello. Vamos a tener un tiempo de oración porque hay mucho en qué pensar en esta sencilla enseñanza, pero llena de elementos para que vivamos de manera adecuada a la palabra de Dios.